Esta que ves es ahora mismo la bici de moda en la Copa del Mundo de Cross Country. Es la nueva Cannondale Scalpel que viene de lograr el doblete en la prueba del Sgets gracias a que Alan Hatterley se pudo llevar el short track y el cross country en la misma semana. Pero no solo eso, Simon Andreasen también se ha llevado una prueba de la Copa del Mundo de Cross Country este año, en lo que está siendo una temporada redonda para el Cannondale Factory Racing. Lo primero que os podemos decir de la Cannondale Scalpel del equipo es que es una de las bicis más ligeras de la parrilla de la Copa del Mundo. Esta que veis es de Simon Andreasen, que es en talla L y que tiene un peso, tal y como la veis, de 10,2 kilos, con tija telescópica y neumáticos para uso real en competición. Justo en el peso hay algunos componentes vitales para lograr esa cifra en la báscula y que no puedes comprar en tiendas. FSA es una marca que patrocina al equipo Cannondale Factory Race desde sus inicios. Este año han hecho un especial esfuerzo en desarrollar nuevos componentes de la mano del equipo de competición para rebajar el peso de la bicicleta. Por ejemplo, ya os avanzamos en el SMTB que el equipo ha pasado a usar las ruedas FSA con radios textiles, en este caso de la marca Bert. Se trata de unos radios que no son metálicos y que están creados a partir de un material textil que puedes doblar como si fuera un hilo cuando no tienen tensión, pero que con la tensión adecuada son tan o más resistentes que los metálicos. Además, son muy ligeros, solo pesan 2,5 gramos por radio, aproximadamente la mitad que otros radios equivalentes metálicos. Eso supone una rebaja de peso en las ruedas del orden de 100 a 250 gramos en modelos de gama alta, una gran ganancia. ¿Por qué no se ven marcas de ruedas grandes usando estos radios? La principal barrera es que el tiempo de montaje de la rueda se dispara, lo que los hace poco viables para grandes producciones en serie. Ya veis cómo tienen esa especie de nudo para fijarse al buje y cómo es muy importante que no rocen ninguna superficie angulosa en el propio buje. El peso de estas ruedas prototipo de FSA es de 1200 gramos. El otro elemento prototipo que seguramente no conocías es que esta Cannondale Scalpel usa un manillar de solo 97 gramos, creado por la propia FSA para ellos. Este año, que es año olímpico, parece que los equipos buscan limar cada gramo posible por encima de lo habitual. Ya centrados en la propia Cannondale Scalpel, el cuadro solo podía ser el tope de gama de la marca, el realizado con el carbono Series 0. Con la llegada de nueva Scalpel, Cannondale ha traído un nuevo carbono más ligero, que han bautizado como Series 0, mientras que el carbono que antes se llamaba High Mod pasa a ser denominado Series 1. Con ello han conseguido mantener un peso competitivo a pesar de que el cuadro pasa a tener 120 milímetros de recorrido de suspensión trasera. El cuadro de carbono Series 0 tiene un peso de solo 1770 gramos pintado con todo el hardware y en talla M, pero sin amortiguador. En el caso del cuadro de carbono Series 1, el peso es de 1950 gramos, así que ahorramos 180 gramos entre uno y otro, una cifra muy significativa para los que buscan el peso más bajo. En su catálogo de serie, el cuadro Series 0 solo está disponible en la espectacular Cannondale Scalpel Lab 71, que cuenta con una estética única que la hace inconfundible. Como os hemos dicho, el paso a los 120 mm de recorrido es otra de las grandes novedades de la Cannondale Scalpel, pero lo que no ha cambiado es el sistema de suspensión. Cannondale es una de las marcas reinas en lo que se refiere a trabajar con la flexión del carbono, tanto que su primera Scalpel ya lo usaba para crear un punto de giro sin necesidad de añadir peso adicional. En la nueva Scalpel han creado un punto de giro tipo Hoselink, a lo ligero, haciendo que las vainas adopten una forma fina y ancha en su tramo final. ¿Cómo de fina? Pues fijaos bien en las imágenes porque el equipo, como es lógico, lleva esa parte del cuadro sin protector, que sí tienen las bicis de serie, y que ocultan esta pequeña obra de arte en carbono, aunque solo sea en el lado de la pinza de freno. En el de la transmisión lo mantienen para proteger la zona de posibles golpes de la cadena. Otro rasgo completamente nuevo en esta versión de la Cannondale Scalpel es la ubicación del segundo portabidón. El lugar es el mismo, el tubo de sillín, pero han añadido una forma para inclinar el portabidón y tener espacio para poner el bidón, a pesar de lo reducido del cuadro en esa zona. Un equipo de cross country no necesita ese segundo portabidón para nada, y es ahí donde ponen el soporte para el dispositivo necesario para la transmisión en directo. Hacen bien, porque dentro de lo posible, lo mejor es poner el peso adicional centrado y bajo, y es lo que logran con este soporte que aprovecha la zona del segundo portabidón. Otro punto fuerte del nuevo diseño es el tubo de sillín, que es más recto, así que facilita el uso de tijas telescópicas de más recorrido,
aunque en el caso de Andreasen le vale con una de 75 milímetros de recorrido, en este caso una Fox Transfer SL. En la zona de la caja pedalier encontramos esa forma de integrar el basculante en la que el basculante se adentra dentro del triángulo delantero para crear una estructura que lo envuelve y que lo dota de más rigidez en la zona. Algo que gustará a muchos es que apuesta por el eje de pedal a rosca. En cuanto a rodamientos, usan Ceramic Speed, una de las marcas más empleadas en competición. El paso de rueda es bueno, y aunque aquí la veis montada con neumáticos de 2.35, uno es Schwalbe Thunderbird en concreto, es habitual verla montada con los acabados de presentar Schwalbe Rig XC Pro de 2.4 sin problema. En muchas carreras usan mousse interna, de la marca Panzer, y que suelen emplear sobre todo en la rueda trasera. El cableado es interno por la dirección, y en las bicis de series se usa el propio manillar integrado que ha creado Cannondale, con una forma curiosa de integrar los cables entrándolos por la parte frontal del manillar. Aquí se usa una potencia convencional y los cables entran por el lateral de la potencia, con entradas individuales para cada uno. De la estética, pues ¿qué os vamos a decir? Carbono visto con barniz en casi todo el cuadro, excepto esos toques de color rojo en la parte frontal. Hablar de Cannondale es hablar de la horquilla Lefty, que desde su lanzamiento ha sido uno de los productos más disruptivos de la historia del mountain bike. Aquí tenemos la nueva Lefty 8 Carbon de 120 milímetros de recorrido y un diseño de su botella específico para este recorrido. ¿Qué decir de ella que no sepáis? Una enorme suavidad de funcionamiento gracias al deslizamiento de su barra sobre rodamientos de agujas y una rigidez que parece increíble cuando ves que solo tiene una barra, pero que es justo uno de sus puntos fuertes. También destaca por ser estable con el pedaleo estando abierta y, como no, por su estética inconfundible. Como referencia, Andreasen lleva la horquilla con una presión de entre 130 y 140 psi y el amortiguador entre 140 y 150 psi. En el equipo no usan el mando remoto de puño giratorio Twist Lock y emplean un mando remoto de Fox de 2 posiciones. Tanto la suspensión trasera como la delantera son de 2 posiciones, abierta o cerrada. La Scalpel pedalea muy bien abierta, así que cuando la probamos no echamos en falta el punto intermedio. Ya de pleno en su montaje, Andreasen coloca el mando de la tija telescópica a la derecha, con el pulsador por encima del manillar de Fox. Ese manillar de FSA prototipo que os hemos explicado y que lleva cortado a 70 centímetros. Lleva una potencia muy corta, de solo 60 milímetros y de 12 grados de inclinación, nada especialmente radical. El grupo completo es un Shimano XTR con bielas de 170 milímetros y plato de 38 dientes para el Sgets, pero lo hemos visto competir con plato de 40 dientes en más de una ocasión. Quizás lo más llamativo es que emplea frenos de disco con pinza de 4 pistones. Completa su montaje un sillín a cargo de Prólogo. Hasta aquí el repaso de la bici de moda de la Copa del Mundo de Cross Country, este espectacular Cannondale Scalpel que apenas hace unos meses que ha llegado al mercado.